Les invito a abrir nuestras Sagradas Escrituras en la carta que el apóstol San Pablo le escribe a los Gálatas. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 7, vamos a leerlo, vamos a buscarlo y vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Gálatas, carta del apóstol San Pablo, escribe a los Gálatas. En el capítulo 5 vamos a leer el versículo 7. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Leemos juntos, dice así la palabra del Señor: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Oramos. Bendito y soberano Padre que moras en el reino de los cielos. En esta mañana nos acercamos a ti una vez más para darte gracias por permitirnos, Señor, la bendición de estar en este lugar. Gracias, Señor, por tu bendición, porque alabarte es un privilegio, es una bendición para nosotros. Señor, lo hemos hecho en esta hora, Padre, entonando alabanzas, Señor, dirigidas a ti, exaltando tu nombre, Señor. Pero ahora llegamos al momento en el cual hemos de leer tu palabra, mirar tu palabra, recibir el consejo de ella, Señor, para la edificación de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú quites todo lo que pueda estorbar, cualquier cosa, Señor, cualquier pensamiento que pueda venir, Señor, a nuestras mentes y robarnos, Señor, el poder centrarnos en tu palabra. Aléjalo, quítalo y permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija, guíe y que todo lo que, Señor, hemos de ver pueda, Señor, ayudarnos para seguir adelante siempre, Señor, tomado de tu mano. Bendice pues, Señor, con tu palabra a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a glorificarte ahora y siempre. Todo esto, Señor, lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. Saludamos también a todos nuestros hermanos que nos ven a través de los medios. Dios los bendiga, Dios los guarde. También reciban un saludo de la iglesia Monte Sinaí, hasta ahí donde ustedes se encuentran. Dios los guarde mucho, hermanos amados. Bien, vayamos en esta hora a la palabra y como ya se ha venido mencionando, estos días son días bastante significativos en diferentes aspectos. Se recuerda las 95 tesis que clavara Martín Lutero en la catedral y las 5 solas que se mencionan siempre en estos tiempos en la Reforma. Y nuestro hermano Samuel García, siervo de Dios, que pastorea en este momento una iglesia, la iglesia Jesús de Nazaret en Acapulco, Guerrero, de la iglesia presbiteriana, misionero, estuvo en Indonesia y en algún tiempo también estuvo acá con nosotros, nos visitó y pasamos unos días muy hermosos escuchando la palabra del Señor y las experiencias de los labios de un siervo como lo es nuestro hermano Samuel García. Él ha estado mandando las 5 solas durante esta semana con audios y muy hermosa y esperamos que quienes las recibieron y las leyeron pues puedan haber sido edificados con ella. Recordamos claramente que pues ellas son muy significativas para el cristianismo, sobre todo, ¿verdad? Solo por gracia, solo por fe, solo por Jesucristo, solo por las Escrituras y solo para la gloria y la honra de nuestro Dios.
Qué hermoso. Muy bien. Vamos en esta hora a mirar algo que es muy importante y Dios pone en nuestro corazón compartir Gálatas, no todo, pero solamente queremos usar algunas partes de esta carta que el apóstol San Pablo escribe. Es una carta dirigida a las iglesias que él fundó en su primer viaje misionero. Quienes han estudiado la vida de Pablo recordarán muy claramente que esta es la carta que se estudia en el primer viaje misionero. Sale de Antioquía y se dirige a esa región, y son 3 los que salen, y escrituralmente capítulo 13 del libro de los Hechos, allí se presenta el llamado y el envío de estos misioneros, y va Bernabé, va Saulo o Pablo, y también va Juan Marcos. Se considera que Juan Marcos, o como dicen algunos comentaristas, era sobrino de Bernabé y se lo llevó. Llegando a Chipre, a la isla de Chipre, Juan Marcos se quedó ahí en Chipre. Hay diferentes opiniones en relación a la razón, el por qué deja al grupo y se queda allí. Algunos consideran que se cansó, otros piensan que a lo mejor no eran esas sus expectativas en ese momento y pensó que era un viaje de placer, pero cuando se encontró que no había placer en nada, entonces decide mejor bajarse del barco y quedarse ahí en Chipre. Bueno, diferentes razones, las razones verdaderas las tiene Juan Marcos. Y de ahí él sigue, y Bernabé y Pablo, y llegan a Galacia y fundan las iglesias de Galacia. Son varias iglesias. Por eso es que la carta está dirigida a los Gálatas, las iglesias que él fundó allí en Galacia. Y cuando él regresó a Antioquía para dar su informe, y el informe siempre es alentador, es hermoso el informe que da Pablo en relación a la obra del Señor y cómo hay una respuesta maravillosa al Evangelio. La iglesia de Antioquía se regocija, se llena de alegría, y pues ya ahí está Juan Marcos, y escucha Juan Marcos que no le fue re bien, y entonces él se siente mal por haber abandonado el grupo, y ahora pues ya no tiene la bendición de compartir también aquellas alegrías, ¿no? En el segundo viaje misionero se anota también él, y entonces es cuando Pablo le dice, no, ya no. A este no lo llevamos porque este no aguanta. Bueno, esa es la historia aparte. Ese no es el tema a considerar en esta hora. Muy bien, rapidito, ¿verdad? Lo que describe rápidamente. Quiero compartir con ustedes en esta mañana estorbo para la fe. Y lo quiero compartir en 3 aspectos, de la manera más rápida posible, ¿verdad? El primer estorbo lo vamos a encontrar en los falsos maestros. El segundo estorbo lo vamos a encontrar en las peleas entre los hermanos. Y el tercer estorbo lo vamos a encontrar en la carne. Y todas las describe Pablo aquí en esta hermosísima carta. 3 palabras tristes. Con 3 palabras tristes describe este texto. Vosotros corríais bien. O sea, Pablo les está diciendo a los hermanos de Galacia, ustedes tenían, válgase la comparación, ¿no?, patas para gallo. O sea, yo les veía a ustedes, la verdad, y cuando yo les veía, yo decía, no, hombre, van a llegar lejos. Pablo les dice, vosotros corríais bien. Eso quiere decir que habían arrancado muy bien, generalmente.
generalmente el inicio es maravilloso. Válgase la comparación. La luna de miel, ¿verdad? No, hermano. Eso es lo máximo. Todos los que han pasado por esa etapa podrán decir, no, sí. Sí, pero no todo es luna de miel. Se termina la miel y a veces se convierte en más miel. Muy bien. En primer lugar, Pablo está hablando, todavía no entramos al tema, pero habla de bendiciones. Y habla de bendiciones maravillosas en el pasado. Habla de fracaso en el presente. ¿Cuáles podrían ser algunas de las bendiciones anteriores de los Gálatas? Y encontramos, y les voy a llevar al capítulo 1, para que veamos algunas de las bendiciones anteriores que ellos habían experimentado. ¿Sí? Maravilloso. Lo primero que encontramos es exactamente su primer contacto con el Evangelio. Capítulo 4, versículo 13. Ahorita les digo, a la hora que empecemos con el tema, solo quiero ver el preámbulo. Y dice Gálatas 4:13, pues vosotros sabéis a causa de una enfermedad del cuerpo que os anuncié el Evangelio al principio. Razón, una causa. Ese fue el primer contacto que tuvieron con Pablo cuando él llega y empieza a hablarles de la palabra del Señor. Y hay ahí la recepción y el cuidado que le dieron a Pablo. Ustedes pueden ver la reacción que hay. Pablo les está diciendo que él se enfermó y así él les llevó el Evangelio. Esa palabra los impactó de una manera maravillosa que los llevó a tomar una decisión maravillosa. Miren lo que dice el versículo 15, estoy en el capítulo 4. Y dice el versículo 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? ¿A dónde queda esa satisfacción que ustedes experimentaron o experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Los comentaristas dicen que tuvo un problema, Pablo, fuerte con su vista. Hay algunos que dicen que ese problema viene de cuando oró por él Ananías, cuando lo fue a buscar y oró por él, y de sus vistas cayeron, o sea, había quedado ciego de aquel impacto de la visión que había tenido y que fue guiado por la mano para entrar, y cayeron de sus ojos como escama. Ya su vista ya no fue la misma. Algunos lo describen a Pablo realmente con unos ojitos saltones, o sea, como que se tiraron hacia afuera. Tenía problemas. Y lo corroboran cuando en la carta que escribe también a los Gálatas habla acerca de cuán grandes letras os escribo. O sea, escribía grande para que pudiera identificar las letras. Bueno, es lo que... Pero aquí presenta precisamente esa situación y dice, cuando yo les hablé del Evangelio, cuando ustedes recibieron el Evangelio, lo recibieron con una satisfacción maravillosa, que estaban dispuestos ustedes, me amaban tanto por haber sido el portador de la palabra, que estaban dispuestos a sacarse los ojos y a darme sus ojos.
Pablo lo está diciendo porque Pablo está viendo las actitudes de ellos. Es algo realmente impresionante para él. Dice el capítulo 3, versículo 1. Voy al capítulo 3, versículo 1. Y ahí dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Saben lo que nos está queriendo decir Pablo? O lo que les está queriendo. Ustedes eran obedientes. Ustedes eran unos hermanos obedientes. Le decía: siéntate ahí, y se sentaba. Pónganse de pie, se ponían de pie. Hagan esto, lo hacían. Eran obedientes. Les enseñaba la palabra y la obedecían, la ponían por obra, la practicaban. Era una iglesia maravillosa. Por eso es que está diciendo Pablo: corríais bien, iban bien, recibieron con gozo, con satisfacción, con alegría el evangelio. Amaban tanto la palabra, que amaban tanto al portador de la palabra, que estaban dispuestos a todo por ayudarlo a él. Amaban la verdad, obedecían la verdad, caminaban en la verdad, se identificaban claramente con lo que la palabra del Señor decía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué era? Y aquí llegamos ya a los estorbos. Y quiero presentarle esos tres estorbos. Primero, el estorbo de los falsos maestros. El estorbo de los falsos maestros. Y ahora sí les remito al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Ahí presenta Pablo un saludo cariñoso, pero también describe lo que fue su llamado. 1:1. Pablo, apóstol, entre paréntesis, no por hombre, no de hombre, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Esto está subrayando claramente, identificando quién es Pablo y cuál verdaderamente es su llamado. Confirmando: apóstol, no de hombre, ni tampoco por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Así comienza Pablo esta carta. Lo que está tratando de dejar bien claro Pablo es que él no es alguien que venga a suplantar o que venga a suponer. No es alguien que se imagina, no es alguien que simplemente se ponga títulos para ser respetado, sino es alguien que él es consciente que fue llamado por Dios, que está siendo guiado por Dios, que tiene claramente, definidamente el llamamiento de Dios para el ejercicio de la función maravillosa de un apostolado. Y esto lo vamos a encontrar descrito claramente en la Biblia. Si hay algo que identifica claramente a Pablo es su llamado, y todos lo conocemos, lo hemos oído, lo hemos estudiado muchas veces en Hechos de los Apóstoles. Bueno, quiero seguir avanzando. Les desea gracia y paz a cada uno de los creyentes. Versículo 3, leo el versículo 3, estoy en el capítulo 1. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
El deseo de Pablo, que la gracia y la paz sean a cada uno de ellos. Esa paz que viene de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4, la experiencia en el Evangelio, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. La experiencia del Evangelio, o sea, lo que verdaderamente es el Señor y el propósito de lo mismo. Y en el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: para él sea la gloria, la honra y la alabanza, solo para él y únicamente para él, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que murió en la cruz, el que pagó el precio por nuestros pecados, se llama Jesucristo. Pablo les está diciendo: Él me mandó, Él me llamó, Él me trajo. Yo vine a predicarles el Evangelio. Pero la gloria, la honra y la alabanza son para Él. No son para mí, son para Él. Qué importante es poder tener muy claro ese principio, porque hoy en día hay tantas cosas que se escuchan. Los falsos maestros habían llegado para confundir a los gálatas. Un grupo de judaizantes que venía de Jerusalén y que andaban siguiendo por ahí a Pablo después, porque solo querían estorbar. Pablo llegaba, sembraba la palabra, pero como en muchas ocasiones, y parecería bastante complicado entenderlo, pero esa es la verdad, no a toda la gente les da gusto y le agrada que alguien reciba a Cristo como Salvador personal. Y fíjense que el problema no es quizás a la gente que no conoce al Señor. Lo terrible es que a veces sucede con la gente que dice que conoce al Señor. Porque de afuera no esperamos menos. En otras palabras, no esperamos aplausos ni vítores del enemigo, que se sienta contento porque le arrancamos uno que tiene esclavizado y la luz del Evangelio le alumbra. No esperamos que se alegre, esperamos que se moleste. El problema es que aquí las cosas están adentro y ese grupo va a llegar a donde Pablo ya predicó la palabra, donde hay una iglesia establecida, a donde los hermanos están rebosantes de alegría, están gozosos los hermanos, están felices los hermanos, porque lo que han recibido es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí llegan los falsos maestros y llegan para perturbar. Tristemente, ellos no están interesados en ganar a los perdidos. A ellos no los mueve la gente que no cree al Señor. Para ellos eso no es relevante. Para ellos lo importante es los que ya creyeron, por qué lo creyeron como lo creyeron. Y vienen para estorbar y para causar problemas y conflictos dentro de la iglesia. Tristemente,
Eso también sucede en nuestros días. Esa es una gran verdad. El apóstol Pablo usa un lenguaje para condenar a los falsos maestros. Y lo va a usar de una manera fuerte, porque las palabras son bastante crudas y fuertes. Mire lo que les dice el apóstol San Pablo en el versículo 7. Estoy en el capítulo 1. Y en el versículo 7 dice, versículo 6 leemos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, la verdad, estoy asombrado. Yo no me esperaba tan fácilmente esto. Me tienen realmente, como dicen los muchachos, sacados de onda. ¿Cómo es posible si ustedes corrían bien? Venían caminando excelentemente bien y de pronto me están dando un cambiazo. Estoy maravillado, me asombra. Y dice el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, sino que se levantan muchos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio tiene terribles enemigos y esos terribles enemigos muchas veces están entre la casa. Estos eran judaizantes, pero lo que a ellos les pegaba se llamaba Jesucristo. No lo aceptaban, no querían. Al final de cuentas, la gracia para ellos, pues sí y no. Y ellos trataban de convertir la gracia en una mezcla entre gracia y ley. Y la gracia es gracia y la ley es ley. ¿Tiene su importancia la ley? Sí. La ley nos guía a la gracia. Por la ley conocemos la gracia. Por la ley recibimos la gracia. Pero cuando recibimos la gracia, la ley quedó atrás. Y ahora tenemos la gracia. La gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia es gracia. Porque si tenemos que hacer algo para recibir la gracia, entonces ya la gracia no es gracia. Porque la gracia, como se ha explicado muchas veces, es un regalo, es un don inmerecido de parte de Dios. Y si es un regalo, y si tenemos que hacer algo por ese regalo, entonces ya no es regalo. Pero fácilmente trataban de influenciar para tratar de apartar a esta iglesia de Galacia. Pero miren cómo dice el versículo 8, les llevo ahora al versículo 8, para que puedan ver esos falsos maestros y cómo los enfrenta Pablo de una manera fuerte, mas si aún nosotros, y ahí se incluye Pablo, y dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Pablo dice, si de pronto me levanto yo diciendo una cosa diferente de la que ya les he enseñado, también a mí háganme un lado. Si un ángel del cielo viene y les anuncia otra cosa diferente, también para afuera. Porque la gracia es gracia. Y la gracia la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra bendición. Esa es la naturaleza
de la falsa enseñanza era una mezcla de la gracia y de la ley para obtener la salvación. Y entonces encontramos a los judaizantes diciéndole a los hermanos, bueno, está bien, ok, está bien, recibieron por fe, sí, pero, o sea, para que estés más seguro, tienes que guardar la ley. ¿Y cuál era uno de los requerimientos de la ley? Bueno, la circuncisión. Así es de que el que no esté circuncidado, vamos a circuncidarlo. Había que guardar todo aquello que la ley enseñaba. Rudimento antiguo. Pero Pablo le dice, están muy equivocados. Esto no es así. Y se están yendo por un lado bastante difícil. Enseñaban a los creyentes que tenían que guardar la ley. El apóstol San Pablo refuta esta falsa enseñanza. En el capítulo 2, en el versículo 15 al versículo 21, capítulo 2, versículo 15 al versículo 21. Mira lo que dice la palabra del Señor. Nosotros, judíos de nacimiento, dice Pablo, y no pecadores de entre los gentiles. Que quede bien claro. Que quede bien claro. Judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo está refutando tajante, cortantemente el argumento que están utilizando los judaizantes para tratar de apartarlo, de llevarlo por un camino extraviado. Capítulo 3, y déjeme seguir leyendo. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, díganme, ¿cómo recibieron ustedes verdaderamente el Espíritu de Dios? ¿Por la ley o por el oír con fe? Y Pablo tiene que decirle, y está duro, pero así lo dice Pablo, ¿tan necios sois? ¿Tan duros de entender sois? Y yo que pensé que ya lo habían entendido, pero ahora me enfrento con ustedes y escucho que ustedes, la verdad, van por otro lado. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Por favor,
habiendo empezado bien, ahora va re mal. Habiendo sido dirigido por el Espíritu de Dios, ahora te dejas dirigir por las carnes. Espérate, no puede ser. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de ser justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La bendición para todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo está utilizando realmente el ejemplo de Abraham. A él se le conoce como el padre de la fe. Acuérdense lo que dice Hebreos 11:6. Empero sin fe, Hebreos 11:1. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es galardonador de todos los que le buscan. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cómo recibiste al Señor? Por fe. Bueno, el apóstol San Pablo dice, pues así como recibiste al Señor por fe, tienes que seguir caminando por fe. Y Pablo decía, por fe andamos, no por vista. Porque lo que se ve no necesita de fe. Pues lo estamos viendo. Lo que no se ve requiere de fe. Yo creo en un cielo. Yo creo en un paraíso. Yo creo en un Dios eterno. Yo creo en un lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Yo lo creo, no lo he visto, pero la Biblia me lo dice y lo creo con todo mi corazón. Eso es fe. Saber que aquí nuestros días están contados, pero con Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, hermanos amados, Pablo tiene una gran razón. Y Pablo, en esta carta podíamos ver a Pablo, podíamos decir cristianamente molesto, cristianamente ofendido. Le arde la cara a Pablo. Y les dice necio, terco, faltos de entendimiento. ¿Cómo tan fácil viene alguien y ya les sorbió el seso y ya les llevó por otro lado? Sí es cierto, pero hay que agregar, pero hay que hacer, pero hay, hermanos amados, siempre se ha enseñado que todo lo que hacemos, lo hacemos porque ya somos salvos, no para ser salvos. Sin embargo, como decía nuestro hermano Dian el otro día, venimos a veces de enseñanzas un poco equivocadas, por no decir mucho, en ese sentido, en el que había que ponerle un montón de cosas y la salvación se calificaba o se medía a través realmente de cosas que no tenían nada que ver. El cuello hasta arriba, la falda hasta abajo, las mangas hasta acá y la lengua, ya ni digo mejor. Y ahí nos metemos en problemas. Si tú haces lo que haces,
para ser santo, para ser salvo. Estás equivocado. Si haces lo que haces, porque ya Cristo está en tu corazón, es el resultado natural de una vida diferente, de una vida en Cristo Jesús. Y eso está correcto. No piense, como algunos pueden pensar, que cuando ya vinieron a la iglesia, ya escucharon una enseñanza, ya cantaron al Señor, ya dieron una ofrenda, eso ya es todo. Se van a su casa y pueden seguir pecando. Viven mal, ¿sí? Son adúlteros, son blasfemos, son idólatras, son, ¿para qué más calificativo? ¿Sí? Pero como ya vinieron, como ya cantaron, como ya dieron ofrenda, ya. ¿Sí? Estás equivocado, hermano. Estás equivocado. Y siempre vamos a remitirnos, y vamos a remitirnos todas las veces que sea necesario, a Romanos capítulo 12. Que presentes delante de Dios tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Eres tú, como persona, como ser humano, que tienes que presentarte a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es en lo que tú vives y en lo que tú haces que su nombre va a ser glorificado. Pero creemos que es suficiente a veces cumplir con algunos, vamos a llamarlos rituales religiosos. Hay muchísima gente religiosa, hay muy poca gente verdaderamente cristiana, porque ser cristiano implica verdaderamente estar comprometidos con el Señor, vivir una vida consagrada y santa, glorificando en todo a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Quién te absorbió? ¿Quién te lavó la cabeza para pensar que así como estabas bien? ¿Quién te dijo que así está mal, que no necesitas hacer más, que así está bien, cuando tú sabes que así está re mal, que así no es la vida que el Señor espera? Segunda cosa, dejemos a los falsos cristianos y vayámonos entonces ahora, bajemos un poquito de allá de afuera y vamos a bajar aquí un poquito más adentro. Y vamos ahora a los estorbos entre los cristianos. Y vamos al capítulo 5, estoy en el capítulo 5 a ver el versículo 15. Ve cómo lo dice bonito Pablo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Morderse y devorarse unos a otros. Los creyentes deben mostrar amor, no odio. La prueba más eficiente del discipulado, la característica más preponderante de un discípulo, la encontramos en San Juan, capítulo 13, versículo 35. San Juan, capítulo 13, en el versículo 35. Dice el apóstol San Pablo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Sale? ¿Ve? ¿Te das cuenta? Es la manera más clara de poder identificar a un verdadero discípulo del Señor. Estoy en el capítulo 5, estoy en Gálatas 5, versículo 14, un versículo antes. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto lo va a encerrar
toda la ley. Y este fue el problema más grave que enfrentaba la iglesia de Corinto. Siempre para señalar problemas, para señalar conflictos, casi obligado se tiene que citar y referenciar la iglesia de Corinto. Porque ahí estaba dura la cosa. Ahí estaba pesadito la cosa. Rápidamente, te llevo a la iglesia, a la carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Pablo escribiendo a los Corintios: de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que el que planta es algo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, ¿nos enfrentamos a una situación allí? Sí. Hermanos que tenían problemas y conflictos, porque había una tremenda división dentro de la iglesia. Algunos se iban con uno, otros se iban con otro. Y Pablo tiene que aclararles la situación. ¿Qué les pasa? Tengo que tratarles como a carnales y no espirituales, porque su forma de actuar deja mucho que desear. Porque aquel que dice, yo soy de Apolo, el otro que dice, yo soy de Pablo, ¿no soy carnales? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No, los dos son servidores del Señor. ¿Cuál es el problema? Yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? El Señor. Así es que no es el que siembra ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Alabemos a Dios. Tenemos que aprender a glorificar el nombre del Señor, a exaltar el nombre del Señor. Yo me voy acá, yo me voy allá. No, hermanos amados. Tenemos que mantener la unidad en Cristo Jesús, alabando, glorificando, exaltando y bendiciendo siempre el nombre de nuestro Dios. Las contiendas y las divisiones son marcas muy claras de la carnalidad. Eso verdaderamente es servir a los hombres y no a Cristo. La amargura y los conflictos son obra de Satanás. Santiago 3, 14 al 16. Y les llevo ahora a Santiago, en el capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay turbación y toda obra perversa.
celo y contenciones. La verdadera paz entre los creyentes viene del Señor. Esa viene del Señor. Ahí, capítulo 3, sigo leyendo versículo 17 y versículo 18. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene del cielo, la que viene por el Espíritu de Dios, la que llena el corazón, la que nos ayuda, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos pacificadores hay aquí? ¿Cuántos? Sí saben lo que es un pacificador, ¿verdad? Amén. Sí, es lo que dice la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, los que meten paz, los que llevan paz. Son aquellos que va el hermano, va el predicador, va el hermano X, el hermano Y y el hermano J que van caminando ahí ocupados en saludar y todo. Y por alguna razón no saludaron a alguno. Le pasa a los pastores. Yo a veces salgo rápido y mi hermano mientras está despidiendo me paro en la puerta para poder saludar, pero algunos no salen. Y digo yo, ya estoy aquí parado solito, ya ninguno sale. No es que están en el talento, ¿no? Por ahí se entretienen el talento y todo y ya luego lo anda buscando a ver si... Pero es difícil poderlo saludar a todos. Y a veces dice, pasó junto a mí, dice, y no me saludó. No me saludó. Y va y se lo dice a una hermanita, fíjate, dice, ¿quién sabe qué tiene el pastor conmigo? Yo digo, no me saludó. Y pasó allí, dice, pero saludó al que estaba junto a mí, dice, pero a mí no. Y ahí va el pacificador, ¿verdad? Sí, a mí también, dice, me lo ha hecho varias veces, dice. Santo Dios. ¿Saben qué? Es que tenemos problemitas a veces en algunos aspectos, hermano. Y lo digo con todo respeto y con todo el cariño en mi corazón. Pero a veces quisiera que me pudieran entender o que nos pudieran entender a nosotros, tanto a mi hermano Adrián como a mí como pastor. Porque a veces quisiéramos tener, mi hermano tiene esa habilidad y gracias al Señor por esa capacidad que Dios le da. Yo ya no tengo todas esas habilidades así tan fáciles de poder recordar cosas rapidito. No, Él es extraordinario en eso, gracias al Señor. Pero se nos va. Y a veces nos dicen, hermano, ¿puede orar por el hermano? Y un sí, hermano. Pero se nos va y terminamos y no lo hicimos. Y ese va y se lo dice, le pedí al pastor que orara, ese, pero no oró. Y a uno más se queda y dice, santo Dios. Y se siente uno mal, porque dice, si me lo pidieron, pero se me fue. Y hay hermanitos que gracias al Señor nos ayudan a tratar de quitarnos esa carga y decir, es que los hermanos estaban muy ocupados, hermano, entiende. Esos son los pacificadores, necesitamos esos pacificadores. Pero hay otros que les dan cuerda, hermano. No, sí, dice, es que como no eres de su familia, dice. Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. No es broma. En serio. Es que como no es de su familia, dice. Pero si es de su familia, dice, no, hombre, qué cosa. Hermano, no. Qué hermoso, hermano, es que podamos ayudarnos y entendernos unos a otros.
Posiblemente ve al hermano que se está durmiendo, bueno, que se está durmiendo y lo tilda de un dormilón, de un flojo. No sabe si se pasó toda la noche velando por alguna razón o su trabajo, pero pese a todo vino cansado y ahí está el hermano luchando, ¿sí? Ya cuando dice, ¿cuántos se quieren ir al infierno? Él dice que sí. Pobrecito el hermano, está cansado el hermano. Y lo primero que pensamos es que es un irrespetuoso, cómo va a venir a la iglesia y cómo va a venir a dormir. No, hermano, entiéndelo. A lo mejor le dice, hermano, ¿por qué no estamos en la oficina, el pastor, y te va a echar un buen coyotito? Para que la disfrutes, porque aquí te puedes desbaratar en un ratito. No, hermano. Entendámonos. Mire, lo que Pablo está diciendo es que había un problema en la iglesia. Si os mordéis, mirad que no os consumáis. Si te pellizcas, dice Pablo, por favor, no se arruinen, no se acaben. Mantenga la paz y mantenga la tranquilidad, porque la única paz verdadera viene de parte de Dios. Seamos pacificadores, busquemos la paz, amemos la paz, no las contiendas, no los conflictos, desechemos los conflictos, la amargura, la tristeza, todo eso desechémoslo, aborrezcámoslo con todo nuestro corazón, amemos la paz, la unidad, la fraternidad, el compañerismo. Busquemos, hermanos, cada día acercarnos más a Dios y también unos a nosotros. En esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Tercer cosa. El tercer estorbo, hermanos, tiene que ver con esta triste naturaleza humana, la carne. La carne. Como dice el hermano Adrián, esta cochina carne. No es la verdad que es una cochina carne, pero bueno. Versículo 17, ahora voy, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Estoy en Gálatas 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 18, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas que se parecen a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El contraste entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. La batalla siempre frontal, la carne con el Espíritu. ¿Cómo podremos vencer? Andar siempre en el Espíritu. Siempre en el Espíritu. Mira, mientras tengas vida, la lucha la vas a mantener. Y yo quiero que entienda, no piense que el predicador, que el pastor, que el líder, que el hermano no tiene luchas con la carne. Todos tenemos lucha con la carne. Todos, sin excepción alguna. Desde los más grandes e encumbrados hasta los más humildes y sencillos. Todos tenemos lucha con la carne. ¿Cuál es la diferencia entre vencer y ser derrotado? Buscar vivir en el Espíritu. Eso va a marcar la diferencia. ¿Sabes cuándo vas a librar, vas a terminar con esa lucha? Cuando te mueras, hermano. Cuando te mueras, ahí se acabó todo. Se acabó la lucha. Pero mientras estés vivo, vas a tener esa lucha.
Es una lucha que nunca debemos de abandonar. Tenemos que saber y entender perfectamente bien. Sabemos que Cristo vive. El diablo también. No se te olvide. No creas que porque Cristo vive y Cristo está en tu corazón, ya el diablo te va a dejar en paz. No. Y va a utilizar tu carnita para tratar de volver a esclavizarte y llevarte preso. Tú tienes que luchar y aprender a luchar y a luchar bien, buscando siempre las cosas que alimenten tu espíritu para que tú seas un hombre victorioso. Al final de todo, la honra, la gloria y la alabanza serán siempre para el Señor. Él es el que nos da la victoria. En Él seremos siempre más que vencedores. Pero en Él, sin Él estamos listos, hermano, y no podemos hacer más. Estamos rodeados por las obras de la carne. Plagados, tenemos un sinnúmero, hermano, de formas, de medios a través de las cuales la carne se va a alimentar. Tú vas pasando tranquilamente y ves un espectacular. Ahí está ya. Te le quedas viendo el espectacular. ¿Qué te están vendiendo ahí? Una mujer en bikini con una cerveza en la mano. Y ya te tragaste todo. ¿Sí? Y sigues avanzando y etcétera, etcétera. ¿Para qué le buscamos? Pero tenemos muchas cosas que van a estar estimulando, ¿sí? Los escándalos, los periódicos, las revistas. No debemos de dejarnos vencer por la carne. Tenemos que ser victoriosos. ¿Qué podemos hacer? Señor, si la cosa si los falsos maestros son un obstáculo tremendo, ¿sí? Si las disensiones y las broncas y los pleitos son tremendos, ya vemos cómo podemos superarlo. Y ahora la carne. Y ahora nos enfrentamos, somos nosotros ahora, acá adentro, tenemos un problema. Yo sé que tú lo sabes, pero te lo leo una vez más. Capítulo 5, estoy en Gálatas y estoy en el capítulo 5. Son los versículos 22 y 23. Y escucha lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes cómo vas a poder vencer la carne y los frutos de la carne? Con los frutos del Espíritu. No hay mejor solución que verdaderamente anhelar y buscar que esos frutos permanezcan siempre en nuestra vida. Y mientras ellos permanezcan, la victoria es de nosotros por medio de aquel que nos amó. ¿Le ha servido el Señor en alguna área de tu vida? ¿Qué te impide el hacerlo ahora? ¿Qué te limita para poder tener una vida más fructífera en el Señor? En otras palabras, ¿cuáles son los obstáculos que estás enfrentando y que te impiden tener una vida espiritual exitosa? Hay muchísimas personas que están arrastrando la cobija. Su vida espiritual está muy por debajo de lo que debiera de ser. Es preocupante, es preocupante. Mi pregunta es, si corrías bien, hermano. Yo te vi cuando arrancaste la carrera. Yo te vi y cuando te vi arrancando la carrera, dije yo, este va a llegar a la meta. Y ya estás quedando mal. Ya tiene ratos que ni te vemos. Ya tiene mucho tiempo que ni siquiera se aparece. Y a veces pensamos en que ya abandonaste la carrera. Y a lo mejor vienes al trote, a lo mejor un calambre, a lo mejor algo
¿Qué es lo que te está impidiendo el continuar corriendo bien la carrera de la fe en el Señor? Analiza tu vida. Hay mucha gente, y entiéndalo bien, hay mucha gente que vive de recuerdo de lo que fue, pero ya no lo es. Y se acuerda de cuándo dirigía, y se acuerda de cuándo hacía, y se acuerda de cuánto trabajaba, y se acuerda de cuánto servía. Ahorita nada más sirve para problemas. Sigue sirviendo. Pero ese no es el deseo. Ese no es el deseo. Hermano, analiza tu vida. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Si yo lo hacía bien, ¿por qué ya no lo hago? ¿Qué es lo que me está impidiendo? ¿Qué me obstaculiza? ¿Algo que vi que no me gustó? ¿Algo que me desagrada? El enemigo está utilizando eso para restar tus fuerzas espirituales y para mantenerte en una actitud pasiva. Y el Señor no quiere pasivo, quiere activo. No seamos espectadores, seamos actores en la obra gloriosa de nuestro Dios. Te invito a que te pongas de pie en esta hora y que puedas decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Ya no quiero ser igual. Quiero ser alguien diferente, Señor. He estado recibiendo diferentes ataques a mi vida. Pero, Señor, ya no. Quiero levantarme. El tiempo que vivimos, hermanos amados, requiere de una iglesia, pero de una iglesia verdaderamente comprometida con el Señor, guiada por el Señor, que glorifique, que exalte y que bendiga el nombre sagrado de nuestro Dios. No una iglesia pasiva, que se cruza de brazos ante las situaciones, que vive de nostalgia, que vive del pasado, pero el presente está muy lejos. Una iglesia que el pasado solamente lo utiliza para poder impulsarse hacia adelante de lo que no hizo y que desea hacer y lo puede hacer para la gloria y la honra de nuestro Dios. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Ayúdame. Ya no quiero seguir en la misma condición. Quiero ser diferente, Señor. Bendito Dios, soberano Padre, que moras en el reino de los cielos. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti para pedir tu ayuda, Señor. Tú conoces, Padre, la vida de tu pueblo. Conoces a cada uno de tus hijos. Sabes perfectamente bien lo que hay en el hombre. No hay necesidad de que nadie vaya a decirte lo que hay en el hombre, porque tú lo sabes, Señor. Si mi hermano caminaba bien, si mi hermano corría bien, Señor, ¿qué lo estorbó para no seguir corriendo? Ayúdalo, Señor, a analizar su vida y a tomar una decisión correcta, de desear volver a agarrar el paso, volver a correr como lo hacía antes, desechar todo lo que pueda alejarlo de ti y consagrar su vida para servirte, Señor. Guarda, Señor, aquel que lo ha hecho, aquel que se esfuerza en hacerlo. Pero te pido por aquel, Señor, que tal vez cansado del camino, desgastado por las luchas y las pruebas, Señor, a veces desea deponer las armas, a veces desea guardar la espada cuando el peligro está latente, cuando es el tiempo de empuñar las armas y, Señor, seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Bendice y guarda a tus hijos. Ayúdanos a entender esta gran verdad
y a poder asumir responsabilidades correctas delante de ti. Te pido tu bendición y tu ayuda para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.